Eduardo Luis había llorado tanto que su padre entró a la cabina de la emisora, lo abrazó y le dijo: hijo, déjeme descansar. Pero aquello solo fue un sueño, porque unos días atrás su papá había muerto. El 24 de diciembre de 1997 fue la última vez que Eduardo vio a su papá con vida, la última vez que se abrazaron. Ese día su papá le llevó los regalos de sus hermanitos y antes de irse le dejó una misión: hijo, lleva esto para la casa y el otro año tienes que ser mucho mejor porque yo no voy a estar. Dios tiene grandes planes para mí y voy a necesitar que tú te hagas cargo de la familia. Eduardo no lo entendió, pero aquellas palabras eran una despedida. El 30 de diciembre de 1997, su papá lo llamó y le pidió que le hiciera un mandado. Por la tarde se fue a cumplir su turno como DJ de la emisora y alrededor de las 5 de la tarde fueron a buscarlo. Le dijeron que debía ir al hospital porque su papá lo necesitaba. Cuando llegó, su hermano lo recibió con la peor noticia de su vida: Luis Eduardo, mi papá se murió. Desde ese momento no paró de llorar, el hombre que había sido su inspiración. Eduardo soñaba con narrar junto a su papá, uno de los comentaristas más reconocidos de Medellín. Soñaba con un jingle que dijera: Carlos Freddy López y Luis Eduardo López. Pero la vida tenía otros planes y Eduardo no pudo cumplir el sueño de narrar junto a su papá. Pero antes de soñar con ser narrador, ni siquiera se llamaba Eduardo Luis, se llamaba Luis Eduardo López. Después de la muerte de su padre, Eduardo Luis hizo una promesa: ser tan grande como su papá y sacar adelante a su mamá. Su mamá se había reventado el lomo haciendo aseo en casas de familia y a veces el pago no era dinero, era un plato de comida para sus hijos. Antes de irse para el colegio, su mamá le decía: mijo, acuérdese que hoy el almuerzo es donde doña Aura. Y al otro día le decía: hoy es donde doña Gloria, mijo. A veces le daban bolitas de masa para que hiciera arepas para los pelados. Y ella decía sin pena: venga, yo le lavo esa ropa y me regala unas bolitas de masa para hacerle arepas a los niños. Era una berraca. Siguió trabajando en radio hasta que en 2008 ESPN estaba buscando un narrador colombiano para formarlo. Eduardo Luis solo narraba en radio y nunca había narrado en televisión. Pero Juan Felipe Cadavid lo recomendó. Lo llamaron desde Argentina y le pidieron un demo narrando un partido. Le dijeron que era buenísimo y que era el elegido. Pero cuando llegó el momento de viajar, le dijeron que no, que ya no buscaban a un joven, que necesitaban a alguien experimentado y contrataron a Tito Puchetti. Esa fue la segunda llorada más grande en la vida de Eduardo y para colmo se quedó sin trabajo. Empezó a tocar puertas, andaba con un CD bajo el brazo con sus narraciones grabadas. Pedía una oportunidad, una sola, pero nadie se la dio. Un día, el presidente de Atlético Nacional, Juan Carlos de la Cuesta, le preguntó por qué no estaba trabajando y Eduardo le dijo la verdad: es que no me han dado la oportunidad. Entonces le prometió una cita con el presidente del canal FPC, que después sería Win Sports. El presidente del canal estaría en Barranquilla viendo un partido de la Selección Colombia y Eduardo solo tenía que llegar. Pero había un gran problema: Eduardo no tenía ni un peso en el bolsillo. Pero por cosas de Dios, su hermana trabajaba en una aerolínea y tenía derecho a un tiquete gratis en el año, pero dependía de la disponibilidad. Y casualmente para esa fecha, todos los vuelos estaban vendidos. Pero ella le dijo: véngase temprano para el aeropuerto y aquí miramos si alguien no se monta. Aquel día solo habían 2 vuelos para Barranquilla, uno a las 6 de la mañana y el otro a las 8 de la mañana. Eduardo estaba ahí desde las 5, pero al vuelo de las 6 todos los pasajeros llegaron. Sin embargo, en el vuelo de las 8 una sola persona no apareció y ese puesto fue para él. Llegó a Barranquilla con todo: un CD con sus fotos, sus narraciones, un portátil y los audífonos. Se encontró con Juan Carlos de la Cuesta y fueron al hotel donde estaba Mauricio Correa, el presidente del canal. Mauricio le dijo que le dejara el CD, que él lo escuchaba en Bogotá, pero Eduardo le dijo que no le iba a dejar el CD. Escúcheme un minuto, si no le gusta se va tranquilo, pero usted no tiene un narrador como yo. Mauricio no quiso y Eduardo se quedó detrás de él esperando su momento, hasta que le dijo: venga, yo escucho eso y me lo quito de encima. Se puso los audífonos, lo escuchó y le preguntó: ¿este es usted? Sí, señor. Ok, hablamos la otra semana. Pero la llamada nunca llegó. Eduardo llamaba y no le contestaban, hasta que decidió hacer una última llamada. Si no le contestaban, no volvía a insistir. Y ese día le respondieron: soy Eduardo Luis, por favor no me cuelgue. Escúcheme 30 segundos, no me pague, solo deme un partido gratis. Si no le gusta, nunca más vuelven a saber de mí, pero les juro que les va a gustar. Colgaron la llamada. 10 minutos después, volvió a sonar el teléfono. Bueno, le vamos a dar una oportunidad este fin de semana. Un partido el sábado y el otro el domingo. Hay 300.000 pesos. Y Eduardo salió corriendo a contarle a su mamá. En septiembre de 2012, narró su primer partido con Win Sports en Cartagena. Y el domingo volvió a narrar. Cuando terminó, iba rumbo al aeropuerto, pero recibió una llamada. Eduardo,
bienvenido al canal. Nos gustó, lo vamos a seguir programando. Pero para nosotros, usted vive en Bogotá y no le vamos a pagar tiquetes. Y Eduardo les dijo, no se preocupe que yo llego como sea. Eduardo pagó sus pasajes hasta Bogotá con el sueldo que se ganaba en la emisora El Sol de Medellín. Muchos colegas se burlaban y le decían que trabajaba gratis, pero él sabía que no era gratis, era una inversión. Primero le daban un partido, después 2, después 3, hasta que empezó a narrar con los grandes, Carlos Antonio Vélez e Iván Mejía Álvarez. Eduardo insistió, persistió y nunca desistió. Su fe era tan fuerte que se convirtió en la estrella número 1 del canal, el narrador favorito de los colombianos, y su frase se convirtió en leyenda. ¡Pidan domicilio! Y póngale volumen al canal que todos quieren, la exclusiva pantalla de Win Sports. Pero ser el mejor narrador del país no es su mayor orgullo. Su mayor orgullo es su mamá. Hoy le devolvió todo. La tiene en un apartamento espectacular, la lleva de viaje y a los mejores restaurantes. Ahora disfruta lo que la vida le negó para que sus hijos tuvieran un bocado de comida y pudieran estudiar. La voz de Eduardo Luis no solo suena en los estadios y en la televisión, también llega hasta el cielo donde su papá está descansando, orgulloso de su muchacho.